Uno de los cineastas a los que rinde homenaje a esta edición del Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica es el director de fotografía Jorge Aidú. Su nombre cubanizado es este, pero realmente su verdadero nombre es Georgi Hagdu Königsberg y nació en Sombor, territorio de Serbia, en la antigua Yugoslavia, el 17 de abril de 1921, procedente de una familia húngara que a los 2 años decidió su papá Aladar viajar a Cuba, se exilió acá porque ya se sentía la preeminencia que iba adquiriendo el fascismo en aquel lugar y a tiempo tomaron la decisión porque de su familia solo sobrevivió una persona, el resto pereció en campos de concentración. Aladar Hagdu era un fotógrafo que abrió acá en La Habana el estudio Rembrandt, era el nombre de esta oficina radicada en la calle Obispo número 100, en la cual se entrenó primero como asistente en distintas tareas de revelado y otros menesteres que le daba su padre, mientras iba aprendiendo el oficio de fotógrafo, en particular de la gran clientela de damas de la alta sociedad que festejaban sus 15 aniversarios, pero también hay que decir que por ese pequeño estudio pasaron figuras tan importantes como el poeta Federico García Lorca durante su estancia en Cuba, Kik Chocolate, el famoso boxeador, y un dibujante tan conocido como Conrado Massaguer, que era amigo del propietario del lugar. Jorge tenía muchas inquietudes, pero sobre todo el cine. Es decir, además de La Habana, de la música cubana, el cine realmente imperaba dentro de sus gustos y trató de vincularse a los síntomas que existían de cine en ese entonces y comienza como fotofija en dos películas. Una de ellas es Embrujo Antillano, realizada en 1945, una coproducción mexicano-cubana, dirigida justamente por un cineasta de origen húngaro, de paso por la isla Geza P. Polati. Con posterioridad, Hagdu, o Aidú, como era, repito, el apellido aplatanado de este director de fotografía, se vincula también en las fotofijas de la producción norteamericana filmada en locaciones habaneras, titulada La Pandilla del Soborno, pero su título original es The Big Boodle, realizada por Richard Wilson y con el protagonismo de Errol Flynn, ya en la última etapa de su carrera. Pero algo muy importante en la vida de Aidú es su vinculación a la sociedad cultural Nuestro Tiempo, específicamente a su sección de cine en el año 1955, y el poseer un automóvil y una cámara hizo que se incorporara al equipo de realización que a lo largo de los fines de semana de ese año filmaron en la zona de Batabanó, allá al sur de La Habana, El Mégano, ese corto fundacional que se considera hoy como el antecedente directo del nuevo cine cubano fundado por el ICAI en 1959. Justamente en ese año parteagua, que es el 59, Aidú comienza a trabajar en la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde y posteriormente pasa como camarógrafo al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, que como se sabe era un organismo sin antecedente de directo ninguno en nuestro país, y comienza a trabajar en la filmación de documentales y notas para la serie didáctica Enciclopedia Popular, que se funda en 1961 como una contribución del ICAI al año de la alfabetización o de la educación, como se le llamó en su momento. Y entre estos podemos citar títulos como El Saxofón Reflejo y muy especialmente el corto Minerva traduce el marco, dirigido por Humberto Solás y por Oscar Valdés, y para el cual el poeta José Lezama Lima escribió un poema a partir de las imágenes sugeridas por el corto filmado por Aidú. Aquí podemos citar también documentales como Alicia en los Países Maravillosos, dirigido por Pastor Vega, y en el año 64, un periodo muy importante porque Aidú firma su primer largometraje, La Decisión, dirigido por José Masip. Hay que tener en cuenta que anteriormente, por esta época, Aidú había trabajado con Masip en un documental extraordinario aún hoy, que es Historia de un ballet. Eso fue su primera experiencia en color y era la filmación, como muchos conocen, de la suite Yoruba del coreógrafo Ramiro Guerra, y que obtuviera el Gran Premio Paloma de Oro en el Festival Internacional de Cine Documental de Leipzig en la República Democrática Alemana. En este caso, Aidú con La Decisión tiene la posibilidad de entrenarse en la ficción, en esta película rodada en locaciones de Santiago de Cuba, con particular énfasis, puedo recordar una secuencia que se desarrolla en el morro de esa ciudad. Después, en el año 65,
lo convoca Fausto Canel para la película Desarraigo, filmada en locaciones de Nícaro a partir de un guión coescrito con Mario Trejo, en el cual se advierte el particular interés de Aidú en la iluminación. Hay que ver que ya desde entonces existía una preocupación perenne de él a lo largo de su carrera y de los 50 títulos en su filmografía, que es la llamada búsqueda de la imagen cubana. Esa imagen que han tratado de aprender en sus cámaras fotógrafos tan célebres como el mexicano Gabriel Figueroa o el francés Henri Lecun, y que realmente es muy difícil por la particular luminosidad del Caribe y en especial la forma en que incide el sol en nuestro país. Después de esta experiencia en Desarraigo, también Fausto Canel lo llama para trabajar en Papeles son papeles, y en el interín Pastor Vega lo convoca para trabajar en un corto de ficción, En la noche, realizado en 1965, que es justamente el recorrido de una pareja y las incidencias que ocurren a lo largo de ese trayecto en una noche habanera. Pero llega el año 67 y hay un título capital, no solo en la filmografía de Jorge Aidú, sino también en el cine cubano producido por el ICAI, el llamado Nuevo Cine Cubano, que es Aventuras de Juan Quinquín, realizada por Julio García Espinosa a partir de la novela Juan Quinquín en Pueblo Mocho del escritor Samuel Feijó. Aquí Aidú tiene la posibilidad de trabajar casi toda la película en exteriores, en el escambray, también con particular énfasis en la iluminación, en las secuencias nocturnas, que hay bastante, y en la aprehensión de esa luminosidad, que realmente es un desafío que los fotógrafos tratan de dominar y de vencer. Puedo citar también la trayectoria de Aidú a continuación, un título también del año 67 con guión de García Espinosa a partir de un argumento de Rebeca Chávez y Raúl Pomares, que es El huésped, filmada por Eduardo Manet en locaciones Ibarra. Hay que ver que ya con anterioridad Aidú había trabajado con él en el documental Portocarrero, y en este caso tiene la posibilidad de esta película de ficción que se desarrolla insisto, en el poblado de Jibara, y que hay secuencias nocturnas realmente magistralmente iluminadas, sobre todo la última parte con la actriz Raquel Revuelta. Viene ahora en los años 70 un periodo muy importante en la filmografía de Jorge Aidú, y es cuando Melchor Casal lo integra al equipo de realización de un conjunto de documentales de tema danzario que registran en celuloide grandes coreografías de la compañía Danza Nacional de Cuba, como es el caso de Zulcari o Cantomí y Panorama, una trilogía excepcional, y además se añade Plasmasis del Ballet Nacional de Cuba y Rítmica, también de esa compañía, que realmente en su conjunto forman un grupo de los títulos más importantes, que si le añadimos a ellos Historia de un ballet y posteriormente la incidencia de Aidú en el largometraje Alicia, Víctor Casao, lo convierten en el director de fotografía de las películas de danza más importantes que se hayan registrado en la historia del cine cubano. José Macís posibilita a Jorge Aidú también su participación en una película experimental muy interesante, que es Páginas del diario de José Martí, correspondiente a 1969, en la que el cineasta aunó una serie de disímiles elementos y manifestaciones artísticas para recrear pasajes del diario de campaña del prócer de nuestra gesta independentista. Una película que realmente habrá que revalorizar en algún momento. Pero el año 73 es un momento importante en la filmografía de Aidú y del cine cubano, porque es el año de El extraño caso de Rachel K., la única incursión en el largometraje de ficción, lamentablemente, del gran documentalista Oscar Valdés, que en este caso rinde homenaje al cine negro norteamericano, a una preferencia también de Aidú. Al respecto, voy a leerles una declaración de Aidú a la revista Cine Cubano en torno a cuáles fueron los objetivos de él con este tributo al cine de Ganter a los George Raff o Jay Caney. Dice Aidú: fue premeditado hacer un film al estilo del cine Ganter de los años 30, de las películas de Jay Caney y George Raff. Más del 60% está filmado en estudio, que era como se hacían aquellas películas en las cuales ni siquiera los exteriores se hacían en exteriores. Nosotros no llegamos a tanto porque la escena de la calle, por ejemplo, es realmente la casa de Rachel en la calle San Miguel, donde filmamos los planos de la llegada de la policía y el juez y su entrada en la casa. La calle se arregló de acuerdo a la época, pero todos los interiores están hechos en estudio. No me fue difícil recrear el estilo de iluminación de estos films. Teníamos un material muy apropiado procedente de la Orwo, que es de bastante alto contraste.
Como ven, ha sido intencional toda esa recreación de la atmósfera de cine negro en que, repito, este único largometraje de Oscar Valdez, con quien colaboró tanto Jorge Aidú, y que fue seleccionado como un film notable por el Festival de Cine de Londres. A continuación, también hay un periodo muy importante en que Jorge Aidú participa en varios documentales de arte, que era uno de los géneros preferidos por él, como La Rumba, del propio Oscar Valdez. Tenemos otro clásico que es importantísimo, que es Muerte y Vida en el Morrillo, Ignacio Piñeiro, De dónde son los cantantes, El Piropo. Está también Las visitaciones de José Luciano, un documental de Rigoberto López, y cierra su filmografía en la última etapa ya dos largometrajes de ficción. Uno es de Tal Pedro, Tal Astilla. La primera incursión en el largometraje de Luis Felipe Bernaza, con quien ya había trabajado anteriormente Aidú, y que en este caso aprovecha toda la esplendidez de la luz cubana en la mayor parte de la película, que es en exteriores, en zonas rurales, y cierra después el largometraje también de Luis Felipe Bernaza, Vals de La Habana Vieja, que al contrario se desarrolla casi todo en el interior de un vetusto edificio del casco histórico de La Habana. La utilidad de un fotógrafo tan importante como Jorge Aidú para transitar del documental a la ficción con idénticos resultados excelentes y al mismo tiempo de adaptarse al estilo de cada realizador, por muy experimental que sea, se advierte en su contribución al largometraje Son o no son, realizado en 1980 por Julio García Espinosa, en el que volvió a trabajar con su viejo amigo de los tiempos del Mégano y aventuras Juan Quinquín, en esta obra desmitificadora que trata de acercarse, rechazando todo aliento de belleza, al mundo del cabaret, para tratar de desmitificar el espectáculo como tal, que atravesaba por esta época una situación bastante deplorable. Al conmemorarse en 1987 4 décadas del trabajo detrás de las cámaras de Jorge Aidú, el Museo Nacional de Bellas Artes le dedica la exposición Aidú, búsqueda de una imagen cubana, con la curaduría de Roberto Cova, estudioso y curador de la parte de arte cubano, y por iniciativa de entonces su director del museo, el famoso crítico de cine Alejandro G. Alonso. En esa oportunidad, Aidú realmente fue objeto de este homenaje, en el que se exhibieron selecciones de sus fotografías y al mismo tiempo de los documentales y largometrajes de ficción, y a ellas pertenecen justamente todas estas imágenes que ilustran el clip que están viendo. La filmografía de Jorge Aidú Königsberg la culminaron los documentales La Forma en el Espacio, Oscar Valdez, sobre la escultora Rita Longa, Lourdes Medina de Bernabé Hernández, en torno a esta atleta tan galardonada de la gimnasia y su dilema en el momento que tenía que abandonar el deporte, y también el documental Arte y Desechos de Marisol Trujillo, sobre un taller descubierto en un barrio de La Víbora, en que un grupo de personas se dedicaban a reciclar con intenciones artísticas justamente objetos encontrados en la basura. Jorge Aidú Königsberg recibió la distinción por la cultura nacional que otorga el Ministerio de Cultura de la República de Cuba. Falleció en Bruselas, Bélgica, el 6 de mayo del 2018. Y quisiera terminar leyéndoles un texto de Jorge Aidú que realmente es como una declaración de principios. Para mí, lo más importante es la iluminación. Luego, ya el encuadre, los movimientos de cámara. Por ejemplo, en el documental sobre Ignacio Piñeiro, hay algunos que me gustan mucho. Sobre todo lo de los desplazamientos con la cámara Mitchell, que es muy pesada, y con la cual se logra un movimiento muy suave. No soporto el movimiento brusco. Pienso que se debían seguir haciendo documentales de arte y también, sobre todo, un cine que trate la actualidad. A un siglo de su nacimiento, evoquemos la impronta de este gran director de fotografía.